5 y casi 40, las 4 y 40 en Canarias. Vivimos en una sociedad en la que el culto al cuerpo, el cómo somos y la comparación constante son las tónicas habituales. La competitividad, la búsqueda de liderazgos, destacar por encima de los demás. Una sociedad en la que no importa cómo estés y el único sentimiento que se puede mostrar es el del enamoramiento, un amor romántico, visceral, como el que se ve en las películas, las series, los libros o las canciones. Y todo esto acaba por convertirse en pequeños lastres que van haciendo que el día a día de cada uno sea más duro y frene la libertad del individuo. El doctor Iñaki Piñuel habla de cómo deshacerse de todos esos pesos muertos en un libro que explora la libertad personal. Libertad Cero, la liberación interior para ser tu mejor versión, publicado por La Esfera de los Libres. Iñaki, buenas tardes. Buenas tardes, Carles. Bienvenido, muchas gracias, Iñaki. Gracias a ti, como siempre. Bueno, este es un libro que sigue esa forma tan característica que tienes de titular y que recoge las enseñanzas que has ido publicando en otros trabajos, Iñaki. Recoge muchos años y muchas cosas que ya, Carlas, han sido dichas en otros libros, en otras comunicaciones, pero que por primera vez pues son reunidas en una especie de compendio, porque cada capítulo es un tema que daría para un libro realmente. He intentado colocar los temas más relevantes, más importantes, que hoy, en mi opinión, como psicólogo ya con algunas décadas de experiencia, resumen las rémoras, las dificultades que tienen los seres humanos para alcanzar esa liberación, que sobre todo es más interior que exterior, aunque obviamente también hay elementos que amenazan nuestra libertad exterior. Pero no se puede ser o buscar o reivindicar la libertad exterior cuando somos esclavos internos de tantas cosas. Empiezas diciendo que el camino a la libertad personal es un duro tránsito que requiere voluntad, requiere determinación, requiere esfuerzo constante para encontrar y mantener el rumbo correcto. Y no sé si estás de acuerdo conmigo en que es esencial mandar también el mensaje de que las dudas sobre si se está haciendo bien o no en cambiar la vida son normales, ¿no?, dentro de ese proceso, Iñaki. Normales y muy saludables, porque solamente el que duda, el que vacila, el que se cuestiona, el que tiene la valentía y el coraje de analizar una y otra vez lo que parecía evidente, lo que parecía claro, pues es capaz de salir del trance colectivo en el que estamos, salir de lo que yo denomino la matrix psicopática que nos rodea y entrar en unas revelaciones que van en cadena, Carlas, porque esto es como un castillo de naipes que uno va derribando otro y al final se va entrando en una esfera cada vez mayor de libertad interior. Y ahí es donde encontramos lo mejor del ser humano, lo mejor que parecía no existir o que estaba sepultado detrás de tantas cosas, tantos condicionamientos, tantos mantras colectivos, tanto trance cultural, y que lamentablemente la mayor parte de los seres humanos, y esto es una verdadera tragedia, mueren sin siquiera haber intentado conocer. ¿Somos esclavos, Iñaki? Básicamente somos esclavos de cosas que ni siquiera conocemos, porque al no ponerles nombre, al no saber qué es lo que ocurre, al no haber diagnóstico, no puede haber pronóstico. Y por eso ese autoconocimiento personal requiere el coraje y la valentía, como he dicho hace un momento, de cuestionarnos lo que pensábamos era claro, estaba establecido, era absolutamente impepinable, y empezar a avanzar hacia territorios que son ignotos. Territorios interiores para empezar, pero fíjate qué curioso, una vez que se va tomando posesión de ese territorio interior que estaba desconocido, inexplorado, la persona se va encontrando también tantas cosas que a nivel externo estaban a la vista, pero eran incapaces de ver o de ser conscientes de ello porque esas rémoras internas atan la percepción, nos llevan no a ver lo que ocurre, sino a vivir en una especie de encantamiento o hechizo o trance o hipnosis colectiva. Y eso es un poco el mensaje central de este libro, intentar ayudar a la persona que con buena voluntad quiere explorar ese territorio a salir de esta hipnosis colectiva. Hay muchos factores que limitan nuestra forma de ser, Iñaki. Uno de ellos lo analizaste ya en profundidad en Familia Cero, porque un niño perdido, aquella persona que es propensa a sufrir, a caer en las manos de los abusadores, de los acosadores, de los psicópatas, no saben o no tienden a saber por dónde aprender desde casa a relacionarse socialmente, ¿no? Estos niños perdidos son aquellos seres humanos que vinieron a los suyos y estos no los esperaron, no los recibieron, no les dieron el apoyo.
el amor incondicional y se encontraron con una gran herida que luego arrastran a la vida adulta y que les convierten en altamente vulnerables a todo tipo de abusadores, depredadores. Estos niños perdidos, que son muchos, que ignoran siquiera que quien está votando en sus vidas, quien está decidiendo o eligiendo en sus vidas es el trauma, y por eso es importante explicarles que esas rémoras, esas limitaciones a su libertad o esas limitaciones a su verdadera felicidad proceden de cosas que ya ocurrieron, y es verdad que no se pueden remover, no se puede hacer que no hayan ocurrido, claro, pero que al no identificar como causa del problema es imposible, poco menos, que salir de ello. Y por eso aquello que a veces decimos en broma los psicólogos, las enfermedades mentales son los padres, ¿verdad? Ese dicho que es el pasado el que arrastra, pero el pasado traumático el que arrastra a tantas personas a luego repetir, reenactuar el trauma, es el término técnico, en la vida adulta, y encontrarse después de una infancia terrible con una vida adulta también terrible. Y esto es lo terrible de estas personas, que no van más que pasando de un proceso de victimización a otro. Por cierto, hay que ponerse siempre del lado de la víctima, Iñaki. Dedicas un capítulo justamente a eso. Parece mentira tenerlo que decir en el siglo XXI, sí, pero es así. Pero a veces todavía ¿no? se sigue diciendo a los niños que sufren bullying que algo habrán hecho, a los trabajadores que sufren mobbing, mira lo que has hecho, que no has dicho, a las víctimas de todas las violencias domésticas, a ver por dónde o por qué razón o por qué causa se les puede buscar algo que se les reproche. En definitiva, parece mentira tener que recordar que cada vez que decimos a alguien algo habrás hecho, incurrimos en un viejo mecanismo de defensa psicológico que se llama error básico de atribución, y que nos lleva a intentar verificar en las víctimas algo que les hace responsables de su propio mal. Algo que nos permite, Carla, seguir todos muy tranquilos nuestra vida cotidiana, pensando que como nosotros no tenemos eso que tiene la víctima, a nosotros nunca nos ocurriría, lo cual es completamente falso. Por cierto, ¿cuántas personas a la semana pueden acudir a una terapia para decir ya no estoy enamorado de mi pareja? Hoy, esto es el mal de nuestro tiempo. Doctor, ya no estoy enamorado de mi pareja. Bueno, pues menos mal, sobre todo porque no hay cuerpo que lo resista. Los Desde que luego han investigado... Seguir por inercia no es nada adecuado. No solo, Carla, sino porque el cuerpo humano no puede resistir más allá de entre 9 a 18 meses esa invasión de la feniletilamina en el cerebro, que lleva a que la persona, pues obviamente tiene que pasar a otra fase, que obviamente no es este padecimiento o pasión romántico que muchas personas creen es el núcleo del amor o del amor de pareja, y se pasa a otras realidades y a otras experiencias mucho más fructíferas, mucho más duraderas, y que fundamentan, por supuesto, una relación mucho más madura y profunda. Pero vivimos en un mundo donde todo lo que nos rodea nos llama a ese mito romántico del amor y a vivir permanentemente enamorados, lo cual no puede ser sino encabalgando relaciones una detrás de otra y sufriendo periódicamente la decepción de constatar que más tarde o más temprano esa experiencia neurológica del enamoramiento termina. De hecho, dices que el cerebro emocional no puede ser el fundamento de elecciones duraderas. Así es. El cerebro emocional está supeditado al cerebro racional, y jerárquicamente hablando, el que está llamado a dirigir la vida psíquica es el neocórtex prefrontal, que es la parte más evolucionada de nuestro cerebro. Y cuando uno no lleva una vida racional, una vida en la que elige aquello que es bueno, aquello que le hace bien a medio y largo plazo, pues es víctima de los vaivenes emocionales. Se dice muy erróneamente y muy ampliamente en nuestro tiempo que lo verdadero es lo emocional, y no hay cosa más falsa. Las emociones son reales, pero generalmente no son verdaderas, y quien dirige su vida basándose en estas emociones se encuentra tarde o temprano viviendo en la mentira para intentar ajustar emociones que no tienen seguramente racionalidad ninguna, y por tanto a terminar pensando según se vive emocionalmente, lo cual siempre es un ajuste erróneo, terrible, equivocado y que lleva a los peores resultados. ¿Hay que ser el guardián protector del otro, Iñaki? Esa es la posición de la relación de pareja auténtica y general de cualquier relación cercana. Convertirte en el ángel custodio, en el guardián del otro, en el que busca hacer por el otro lo mismo que estás haciendo cotidianamente por ti mismo. De ahí que solamente se puede alcanzar esa posición auténtica de solidaridad, más allá de narcisismos, más allá de postureos de todo tipo que hoy existen, desde la perspectiva que uno hace eso primero para sí mismo. El amor racional a uno mismo, la autoestima es eso, y a consecuencia de esa vida psíquica centrada en hacer aquello que nos hace bien, que nos hace felices, que nos convierte en nuestra mejor versión de nosotros mismos, surge el espontáneo deseo de hacer lo mismo por los demás. Y es ahí cuando nos convertimos en esos custodios de los demás, en las relaciones más cercanas, y poco a poco por círculos concéntricos hacia toda la humanidad. ¿Esta es la sociedad más narcisista que hemos vivido?
Que yo sepa sí, pero claro, había que haber estudiado también la época La dictadura de la apariencia, la popularidad, el éxito, ¿no? La dictadura del postureo y sobre todo Sí, la vida aparente, el postureo, el que nada es verdaderamente lo que parece ser y que además, y esto es lo más grave para mí, se hace virtud y valor de algo que debería ser, pues por lo menos ocultado, con pudor. Esto de porque yo lo valgo, porque yo soy el mejor, porque termina, digamos, viviendo el sujeto de espaldas a la realidad que es la realidad de todo ser humano, y es nuestras limitaciones, nuestras pobrezas, la humillación que muchas veces significa querer hacer cosas y que no salgan, y obliga además a las personas a ocultarse a los demás, a ocultar esos fallos, esas zonas oscuras, ocultar pues que somos humanos y que no pasa nada, todos somos así. Esa es la verdad, no hay muchas diferencias o grandes diferencias entre lo mejores o los peores que somos, y desde luego eso es lo que hace sufrir a muchas personas, porque en este infierno narcisista en el que nos encontramos, cada uno se cree solo. Y la verdad que esa experiencia de creerse solo es precisamente el infierno. Pero no solo eso, el narcisismo lo relacionas también en este libro con quienes precisamente tienen una autoestima muy baja. Así es que se cree erróneamente que el narcisismo es un plus de autoestima. Curioso, porque podría parecer contradictorio y no lo es. No, la conducta del narcisista es una conducta que llamamos en psicología compensatoria. Busca eliminar, reducir, contener profundos y ocultos sentimientos de inadecuación que el narcisista vive y por los que vive en una completa sensación de asedio, vive permanentemente pendiente de que los demás no se den cuenta de esa vivencia interna que es profundamente mendaz. Digamos que el narcisista vive en la mentira y necesita colocarle esa mentira a todo el mundo para no tener que enfrentarse a esos profundos sentimientos de desvaloración, lo que antiguamente podría llamarse un complejo de inferioridad. Pero claro, la conducta externa es una conducta arrogante, prepotente, sabelotodo, que pareciera ser propia de una persona muy segura de sí misma cuando lo que es propia de lo contrario. Todo lo contrario. Claro, y todo nace de una competición social, ¿no? De la envidia que sale al compararnos con el resto. Pero al final somos una especie de Frankenstein, ¿no? La envidia es el sentimiento por excelencia de una sociedad narcisista, en la que todo el mundo se compara para intentar ganar al otro, adelantar al otro, ocupar una mejor posición o incluso el número uno en el podium. Y esta competición general, pues fíjate, Carlas, hipoteca la energía de todo el mundo, hipoteca nuestras mejores energías, nuestra creatividad, nos lleva a dejar de ser lo que debiéramos ser, es decir, nosotros mismos, y a intentar parecernos a aquel, al otro, a los que tomamos como modelos sin saberlo, y por eso, pues lamentablemente, la última verdad es que somos seres de segunda mano. Estamos sin darnos cuenta. Nuestras neuronas espejo, ahí lo explicamos en el libro, copian y pegan constantemente modelos de los que somos esclavos sin saberlo, de los que somos tributarios y por tanto que nos llevan a ser lo que no somos. Modelos basados muchas veces en el materialismo. Y tú abogas por elegir ser en vez de tener. Difícil en el siglo XXI. Hay que renunciar a la ambición. Es legítimo que una persona quiera tener una vida bien, más o menos pasable, un buen pasar. El problema es que el virus de la ambición es un virus mental, es un software que no termina, es una programación, siempre más y mejor y nunca suficiente de. Y por tanto, la persona que vive envuelta, que es una gran parte de nuestra población, envuelta en ese virus mental de tener más, alcanzar más, siempre más y mejor, pero ¿cuánto? No sabemos, siempre más, termina siendo una persona que es un robot automáticamente centrada en cosas que nunca le dan satisfacción y por tanto en una permanente sensación de vivir con la lengua afuera y de no satisfacer nunca lo suficiente esa necesidad, esa ambición. Este libro, Libertad Cero, da para mucho, pero me gustaría comentar también un aspecto que me parece muy interesante porque también ha estado de actualidad las últimas semanas, y es esa difusión de la responsabilidad que da el hecho de recibir una orden o de seguir una acción porque un gran grupo la sigue, ¿no? El mimetismo del que hablabas hace un instante. Y esto es algo que se ve semana tras semana en muchos lugares. Uno de ellos, por ejemplo, los estadios de fútbol, donde, por ejemplo, los insultos, los cánticos homófobos, machistas campan a sus anchas. Hay dos efectos. Uno es el efecto mimético y es un contagio de la masa, del que somos generalmente víctimas sin saberlo. Nuestras neuronas espejo nos convierten en un elemento agregado de un mob, de una masa,
Y sin darte cuenta y siendo una persona estupenda y magnífica, puedes encontrarte en un estadio gritando contra la madre del árbitro o contra el jugador X o Y, sorprendiéndote a ti mismo. Ese es un efecto bastante automático. Es mucho más peligroso el efecto de obediencia a la autoridad, que también está analizado en el libro, y es un experimento antiguo ya de Milgram en los 70, donde, fíjate qué curioso, qué terrible las cifras, un 92% de nosotros somos capaces de obedecer cualquier orden que emita una autoridad, por muy perversa que ésta sea, con tal de sentirnos agentes de... Es decir, estamos desarrollando un estado agéntico por el cual no somos responsables del mal que aplicamos a otra persona, siempre y cuando lo haya ordenado una autoridad. Pero una autoridad puede ser un señor con una bata blanca, una autoridad puede ser un supuesto experto, una autoridad puede ser cualquiera que aparezca por allí y nos creamos que es una autoridad. Y ese es el peligro. Un 92% de nosotros seríamos seguidores de esas órdenes, pero buena noticia también, Carles, un 8% de la humanidad es un 8% de irreductibles, que no importa lo que ordene la autoridad, desobedecen cuando la orden es una orden perversa. Esa es la esperanza blanca para mí. Y al final todo esto sucede porque somos muy vulnerables. Y hablas precisamente en el libro de la vulnerabilidad de la humanidad, de la actualidad, frente a la élite y sus dirigentes títeres psicopáticos. Claro, poco a poco el proceso de libertad personal va a desencadenar una serie de percepciones que estaban siempre ahí y que al final amanecen, y que empiezan a encajar muchas cosas, muchas piezas de cosas que llevamos viviendo algunos años y que hay que terminar por enfrentar y enfocar. Y quizás pues este es el final, el último capítulo del libro, donde pues estamos enfrentándonos a esa última revelación. Cuando uno entra dentro de uno, empieza a ver dentro, empieza a ver con claridad también fuera. Y cuando ves dentro y fuera claro, estás en ese punto de la revelación, que en griego es apocalipsis. Es decir, estamos llegando a aquello que es la revelación de todas las cosas, por decirlo así, cuando ya las cartas se dan la vuelta y todo queda a la vista, Carlas. Y eso es un momento terrible, porque hay que elegir el campo en el que militar. Pero la buena noticia también es que se puede reconocer a un dirigente psicopático, Iñaki. Y sí, el problema no es que los dirigentes... Fácil o difícil, pero vamos. Mira, la mayoría de los que ocupan el poder tarde o temprano son asaltados o, digamos, solicitados por el lado oscuro para hacer ese paso. El poder es el gran troquelador de psicópatas, de neopsicópatas. Y todos aquellos que dicen a mí no me pasará, al final les ha pasado. Por tanto, no valen las buenas intenciones ni aquello que decía, pues a mí esto no me va a pasar, porque esa pretensión es ingenua. El poder es muy peligroso, lo hemos comentado algunas veces en tu programa, hay que manejarlo como la nitroglicerina, porque puede convertir, transformar tu personalidad en alguien que no eras, y que a partir de ahí eres irreversiblemente. Es lo que yo llamo el paso al lado oscuro. Están aumentando y mucho las enfermedades mentales, Iñaki. ¿Qué está pasando? Pues está pasando que todo se viene abajo, y al venirse abajo todo queda a la vista y hace falta mucho coraje, mucho arrojo. Pero ya estaban entonces y ahora lo vemos más, se habla más de ellas en los medios de comunicación. ¿O es que están aumentando realmente? Están aumentando, eso es cierto, está aumentando el número de suicidios, está aumentando el número de personas que se desestabilizan, eso es un hecho, las estadísticas están ahí y cualquiera que tenga actividad clínica lo reconoce abiertamente, entre nosotros no es un secreto. Las razones por las que esto ocurre es las que podemos quizás debatir con más tiempo, pero lo que es cierto es que estamos llegando a un momento donde la vulnerabilidad, que más o menos estaba contenida por muchos factores, ha dejado de estar contenida, y los más vulnerables, los niños, las personas con enfermedades que ya tenían, digamos, venían tocadas, son las que están cayendo primero y son las que están desarrollando ahora problemas muy serios, muy graves, que están deviniendo en una preocupación para las autoridades y para los que trabajamos en salud mental. ¿Autoridades que deberían hacer qué? ¿Una clave para superar una situación así? Pues hay Porque la situación económica es la que es, la incertidumbre es la que es, los trabajos son los que son. Carlas, si tú bombardeas todo el día a la población con mensajes de miedo, de terror, de angustias, de catástrofes que vienen de guerras, de pandemias, esto a todo el mundo no le afecta igual, sobre todo afecta más a los más vulnerables. Y esta responsabilidad debería haber estado ahí y no ha estado. Y explica muchas de las cosas que ahora estamos heredando y que parecemos, digamos, amanecer sorprendentemente. ¿Cómo puede ocurrir esto? Después de lo que ha ocurrido en estos últimos años, a mí no me sorprende nada. Estaba previsto que ocurriera. Bueno, haremos lo posible para que no vuelva a ocurrir, o que todo esto pues se acabe encontrando una solución a pesar de todo. Tengamos esa yo desde luego acabemos con un mensaje de esperanza. Soy optimista y es la propuesta del libro es que esta batalla última o cósmica está ganada. Y lo saben.
ellos, los malos lo saben y por eso están dando los últimos coletazos. Y como lo saben y están dando los últimos coletazos, por eso son los más peligrosos, por eso el daño cabe esperar aumente y la situación empeore muy drásticamente, pero la buena noticia es que al final todo lo que es la humanidad resplandece y las potencialidades del ser humano son increíbles. Cualquiera que ha llegado a esa profundidad lo conoce y por tanto yo desde luego me apunto al lado de los optimistas, no patológicos sino realistas, sabiendo que lo que podemos encontrar es lo mejor de nosotros y que eso va a ocurrir. Doctor Iñaki Piñuel, Libertad Cero, la liberación interior para ser tu mejor versión. Muchas gracias, Iñaki, y hasta la próxima. Gracias, Carles, un saludo. Gracias.